Babilonia fue una gran ciudad del imperio neobabilónico que aparece en varios relatos bíblicos. Fue construida a lo largo del río Éufrates. Esta majestuosa ciudad llegó a ser una metrópoli rica y poderosa que simbolizaba en algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, la grandeza humana, la idolatría y la arrogancia frente a Dios. Según el libro de Génesis capítulo 10, Babilonia, Nínive, Babel, entre otras ciudades, todas rebeldes al Altísimo, fueron fundadas por Nimrod, un poderoso cazador delante de Jehová. Aunque el relato no profundiza sobre este punto, el pasaje bíblico puede implicar cierta tensión o desafío en la actitud de Nimrod hacia el Señor. La antigua ciudad de Babilonia, tal como se describe en los relatos del Antiguo Testamento, se presenta como un lugar marcado por la perversidad, la idolatría y las abominaciones. A lo largo de las Sagradas Escrituras, se teje un retrato de esta metrópolis como un epicentro de desviación moral y espiritual, cuya magnificencia arquitectónica y poder político no lograron ocultar su decadencia religiosa. Los relatos bíblicos nos invitan a explorar las razones detrás de la condena divina hacia ella, desentrañando las acciones y actitudes que llevaron a este lugar a la desgracia ante los ojos del Altísimo. Desde los primeros pasajes del Antiguo Testamento, la ciudad de Babilonia emerge como una potencia mundial que despierta la atención tanto de los protagonistas bíblicos como de la divinidad misma. En el libro del Génesis, se narra la construcción de la Torre de Babel, un proyecto ambicioso impulsado por la humanidad con el objetivo de alcanzar los cielos y desafiar la autoridad divina. Esta asociación, lejos de ser simplemente una estructura arquitectónica, simboliza la rebelión del ser humano contra Dios. La unidad lingüística y el deseo de autonomía son características que definen este proyecto, reflejando una arrogancia desmedida y una rebelión que trasciende lo terrenal. Si bien el texto no ubica específicamente la Torre de Babel en Babilonia, tradicionalmente se ha asociado a esta ciudad. La Torre de Babel se convierte en el símbolo de la soberbia humana y la idolatría, dos males que, según la perspectiva bíblica, se arraigaron en el corazón mismo de Babilonia. La idolatría, en particular, se convierte en una preocupación recurrente en los relatos bíblicos relacionados con esta ciudad. La adoración de ídolos y dioses ajenos es vista como una traición directa al mandato divino de adorar únicamente al Señor. En el libro de Daniel, por ejemplo, se destaca la historia del rey Nabucodonosor, cuya efigie dorada se convierte en un objeto de adoración obligatoria. Aquellos que se niegan a postrarse ante esta imagen son arrojados a un horno de fuego ardiente, evidenciando la intolerancia y la crueldad asociadas con la idolatría babilónica. La perversidad de la ciudad se manifiesta también en su tratamiento de los pueblos conquistados. La opresión y la esclavitud se convierten en parte integral de su sistema, mostrando la falta de compasión y justicia en sus acciones. La profecía de Jeremías denuncia la opresión de Babilonia hacia Judá, condenando la crueldad y la falta de misericordia como elementos centrales de su carácter. La explotación de los débiles y la ausencia de compasión revelan una sociedad corrompida en sus fundamentos éticos, lo que contribuye a su eventual caída. En el libro de Daniel, Babilonia vuelve a ser el foco de la narrativa cuando el rey Belsasar profana los utensilios sagrados del templo de Jerusalén durante un banquete. La mano divina aparece, escribiendo palabras misteriosas en la pared que anuncian la inminente caída del imperio babilónico. Este evento destaca la irreverencia y la profanación de lo sagrado como un símbolo de la perversidad que permea la sociedad babilónica. La relación entre Babilonia y la prostitución es otro tema recurrente en los relatos bíblicos. En el libro de Isaías, la ciudad se personifica como una mujer lujuriosa y altiva, cuya belleza esconde una naturaleza corrupta. Esta imagen simbólica refleja la alianza de Babilonia con otras naciones y la confianza en su propia grandeza, en lugar de confiar en la providencia divina. La prostitución es utilizada como metáfora para denunciar la infidelidad espiritual y la búsqueda de placeres terrenales en lugar de la comunión con Dios. Otro aspecto central en la condena de Babilonia es su participación en la hechicería y la brujería. En el libro de Nahum, se la compara con la antigua ciudad de Nínive, acusándola de comerciar con naciones a través de sus prácticas ocultas. La conexión entre la brujería y la decadencia espiritual se subraya, resaltando la desviación de la verdad divina y la búsqueda de poder a través de medios prohibidos. La falta de arrepentimiento y la resistencia a la corrección del Señor son características que agravan la culpabilidad de Babilonia. A pesar de las advertencias proféticas y los llamados al arrepentimiento,
la ciudad persiste en su camino de rebelión. La obstinación se convierte en un sello distintivo de su carácter, sellando su destino de condenación. El libro de Apocalipsis, perteneciente al Nuevo Testamento, presenta una visión simbólica de Babilonia la Grande, la cual es centro de toda impureza, abominación y perversión. Representa la seducción de los imperios mundanos y el sistema de injusticia aún presente en todas las sociedades que se oponen a los valores del reino de Dios. También presenta su caída y su juicio inminente. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, nos encontramos con un pasaje intrigante y simbólico que describe a una figura enigmática conocida como la Gran Ramera, y a una bestia con la cual ella está asociada. Este relato apocalíptico, atribuido al apóstol Juan, es una visión llena de simbolismo y significado profundo que ha sido objeto de interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Para comprender plenamente el significado de estos símbolos, es esencial sumergirse en el contexto histórico, cultural y teológico en el que se inscribe el libro de Apocalipsis. En su contexto, se cree que Juan recibió estas visiones durante su destierro en la isla de Patmos al final del primer siglo después de Cristo. En este tiempo, los cristianos enfrentaban persecuciones y tensiones, y el libro de Apocalipsis o Revelaciones se presenta como una obra de consuelo y esperanza, revelando la victoria final del Señor sobre las fuerzas del mal. La visión de la Gran Ramera y la Bestia en este capítulo 17, se enmarca en este contexto apocalíptico, representando elementos alegóricos que se entrelazan con la narrativa más amplia del conflicto entre el bien y el mal. El capítulo comienza con la descripción de una gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Esta representación de las muchas aguas indican multitudes y naciones en otras partes de las Escrituras. La mujer está adornada con vestiduras lujosas y joyas, lo que sugiere su posición de aparente riqueza y opulencia. Además, lleva un cáliz en la mano, símbolo de su participación en actos impíos y corrupción espiritual. En los versos del 1 al 5 del capítulo 17, dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La identificación de la gran ramera se profundiza aún más con la mención de su relación con la bestia. La bestia, que se describe como ascendiendo del abismo, está claramente asociada con el poder maligno y opresivo. Esta conexión entre la gran ramera y la bestia sugiere una alianza entre la corrupción espiritual y el poder político o imperial. La visión continúa detallando la reacción de asombro del apóstol Juan ante esta visión, indicando la sorpresa y la dificultad para entender completamente la naturaleza de estos símbolos. El ángel que guía a Juan explica más sobre la bestia, proporcionando detalles adicionales sobre su historia y naturaleza. La bestia es descrita como aquella que era, que no es, y que ha de subir del abismo. Esta declaración enigmática podría sugerir una continuidad a lo largo del tiempo, una entidad que ha existido en el pasado, parece haber desaparecido y luego resurge de manera sorprendente. Este aspecto temporal de la bestia puede tener implicaciones tanto históricas como escatológicas, y ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Apocalipsis 17, versos 7 y 8. La bestia es también identificada con 7 cabezas y 10 cuernos, cada uno de los cuales tiene un significado simbólico importante. Las cabezas son interpretadas como 7 colinas,
que han llevado a algunas interpretaciones que asocian esta bestia con la ciudad de Roma, conocida históricamente como la ciudad de las 7 colinas. Los 10 cuernos representan poderes y reinos, subrayando la naturaleza mundial de la influencia de esta entidad. En Apocalipsis 17, versos del 9 al 11, dice: Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. En el versículo 12, el ángel revela que estos 10 reyes recibirán autoridad junto con la bestia por una hora. Esta hora es un periodo de tiempo que, en términos apocalípticos, puede ser breve pero intenso. La colaboración de estos reyes con la bestia refuerza la idea de una alianza global que busca oponerse a los designios de Dios. La visión culmina con la revelación de que estos poderes conspirarán contra el Cordero, pero el Cordero, identificado como Cristo, los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Esta victoria del Cordero simboliza la derrota final del mal y la vindicación de los justos. Al analizar estos elementos metafóricos en el contexto del libro de Apocalipsis, se destaca la naturaleza dual de la narrativa. Por un lado, la visión revela la realidad de fuerzas malignas y corruptas que buscan socavar la obra de Dios en el mundo. Por otro lado, la certeza de la victoria del Cordero ofrece consuelo y esperanza a aquellos que siguen a Cristo. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, verso 14. La conexión entre la gran ramera y la bestia apunta a una colaboración entre la corrupción espiritual y el poder político. Esta asociación puede interpretarse como una crítica a sistemas y regímenes que buscan usurpar el papel divino y oponerse a la voluntad de Dios. La imagen de la ramera sentada sobre muchas aguas sugiere una influencia global y la participación de multitudes y naciones en esta empresa corrupta. La descripción de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos plantea la cuestión de la identidad de esta asociación. La interpretación histórica que asocia las 7 colinas con Roma ha llevado a algunas corrientes interpretativas a ver en esta bestia una representación de poderes imperiales opresores. Sin embargo, otras interpretaciones sugieren que la bestia puede tener aplicaciones más amplias, representando sistemas y estructuras que se oponen a los valores del reino de Dios. La breve autoridad dada a los 10 reyes junto con la bestia señala un periodo específico en el que estos poderes malignos tendrán un impacto significativo. La temporalidad de esta colaboración resalta la idea de que, aunque puedan surgir momentos de aparente éxito para las fuerzas del mal, su victoria es efímera en comparación con la soberanía eterna de Dios. El capítulo 18 del libro continúa la narrativa apocalíptica de Juan, centrándose en la caída de la gran ciudad de Babilonia. Este capítulo presenta una imagen vívida de la destrucción de Babilonia y revela su conexión con la gran ramera y la bestia. La narrativa de este capítulo comienza con la proclamación de un ángel fuerte que desciende del cielo, iluminado con la gloria divina. Este ángel anuncia la caída de Babilonia y proclama la razón detrás de su juicio. La descripción de Babilonia como morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda y aborrecible, sugiere que la ciudad ha llegado a representar un lugar de maldad y corrupción espiritual. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versos 1 y 2. La relación entre Babilonia, la gran ramera y la bestia se destaca en el versículo 3, donde se afirma que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus deleites. Esta conexión subraya la dimensión global de la influencia de Babilonia, que ha llevado a naciones, líderes y comerciantes a participar en su corrupción espiritual y a beneficiarse de sus prácticas impías. La narrativa utiliza el simbolismo de la fornicación y el vino para describir la seducción espiritual y moral que emana de Babilonia. En la teología apocalíptica, la fornicación se utiliza como metáfora de la infidelidad espiritual y la adoración de ídolos,
mientras que el vino simboliza las falsas doctrinas y las tentaciones que conducen a la desviación de la verdad divina. El llamado a salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas, destaca la importancia de la separación del mal y la fidelidad a los principios del reino de Dios. Este llamado resuena con el tema recurrente en el Apocalipsis de la necesidad de la santidad y la pureza espiritual en medio de un mundo corrompido. Y oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18. Verso 4. La descripción detallada de la caída de Babilonia en los versículos siguientes presenta un cuadro impactante de la destrucción y el lamento que acompañan a la caída de esta gran ciudad. Los reyes de la tierra y los mercaderes, que se habían enriquecido a través de su relación con Babilonia, lamentan su destrucción. La imagen de los marineros que observan a distancia y se asombran de la repentina caída de la ciudad refuerza la magnitud de la catástrofe. El comercio y la riqueza material se presentan como elementos centrales de la identidad de Babilonia. La extensa lista de mercancías en los versículos 12 y 13 destaca la variedad y la opulencia de los bienes que la ciudad comerciaba. Este enfoque en la riqueza material sugiere una crítica a la idolatría de la prosperidad y la confianza en la seguridad basada en bienes materiales, en lugar de la dependencia de Dios. La repetición de la expresión en una hora, en los versículos 10, 17 y 19, enfatiza la rapidez con la que la destrucción de Babilonia ocurre. Esta temporalidad subraya la idea de la soberanía divina y el poder de Dios para intervenir y juzgar en cualquier momento que Él determine. La fragilidad de la seguridad terrenal y la efemeridad de la prosperidad sin Dios resaltan el contraste con la eternidad de su reino. La narrativa concluye con la representación simbólica de la piedra arrojada al mar, acompañada por la afirmación de que así será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18, verso 21 dice: Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esta imagen bíblica de la piedra evoca alegóricamente el juicio divino y la capacidad de Dios para eliminar el mal. La desaparición de Babilonia refuerza la idea de que la corrupción y la idolatría no tienen cabida en el reino eterno del Señor. En conclusión, la visión de la gran ramera y la bestia revelada al apóstol Juan presenta un relato apasionante de juicio divino y de redención final. La gran ramera, como símbolo de la corrupción espiritual y la idolatría, experimenta una caída dramática y humillante a manos de la bestia, cuya traición revela la temporalidad y falsedad de los poderes terrenales que se oponen a Dios. El juicio del Altísimo, manifestado en eventos catastróficos, así como el lloro y el lamento de los reyes y mercaderes que fornicaron con la gran ramera, representa la justicia inquebrantable del Señor sobre aquellos que se apartan de su camino. La desnudez y vulnerabilidad de la gran ramera ante su juicio describe la futilidad de confiar en la fuerza humana en lugar de depender de la gracia del Señor. La bestia, aunque inicialmente aliada con la gran ramera, se convierte en un instrumento de juicio divino, destacando la soberanía del Altísimo, incluso sobre aquellos que se rebelan contra él. La caída de la gran ramera y la bestia es, en última instancia, un paso necesario hacia la consumación del plan redentor de Dios y la instauración de su reino eterno. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita con todas las notificaciones. Gracias por ser parte del mundo de Hermógenes.